Y de regreso a nuestro país vamos a otro tema porque el gobierno se querellará por la ley antiterrorista tras el ataque incendiario ocurrido el pasado domingo en la central Rucalhue en la comuna de Santa Bárbara en el sur del país, ahí en el Biobío. Desconocidos, recordemos, quemaron al menos 48 camiones y 3 maquinarias, un ataque que además dejó a 2 guardias lesionados. Queremos profundizar en este tema, en lo que está pasando ahí en la zona, y vamos a tomar contacto con el presidente de la multigremial Araucanía, Patricio Santibáñez. ¿Cómo le va, Patricio? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días, Davos, igualmente. Bueno, hay harto que conversar, pero quiero preguntarle primero por la decisión que tomó el gobierno de querellarse por la nueva ley antiterrorista, por primera vez además. ¿Era lo que ustedes esperaban? ¿Va esto en la dirección correcta? Absolutamente lamentablemente que sea tan tarde y haya que esperar que ocurra un hecho de esta magnitud para que ocurra. Desde la promulgación de la ley, que ya sabemos que demoró mucho tiempo y este problema lleva muchísimos años, ¿no es cierto? Han habido varios atentados respecto a este en cantidad de equipos, 4, 5, 6 equipos por atentado, 3, 2, los que fueren, que afectan a pequeños propietarios, pequeños empresarios, y no se invocó la ley. Se tuvo que esperar a que sucediera esto para actuar, pero en los hechos el tipo de delito es el mismo. Patricio, ¿y con qué sensación se ha quedado? Han pasado ya pocas horas del atentado que conocimos en la madrugada del día domingo. ¿Esto fue un atentado contra los chinos, un atentado contra la central hidroeléctrica? ¿Fue la empresa que estaba más cerca, la más vulnerable? ¿Cuál es la tesis que tienen sobre por qué atacaron tan directamente este lugar? Mire, hay como pueden haber causas inmediatas que desconocemos, pero el fenómeno general es que atacan de todo tipo de empresas, incluso escuelas, de todo tipo de instalaciones. Entonces es un medio, en definitiva, para ahuyentar a las personas, ahuyentar a las empresas y tratar de hacerse el territorio. Y eso es lo que ocurrió durante mucho tiempo y en muchos lugares. Afortunadamente, en el último tiempo, el proceso va al contrario, es el Estado de Chile el que está recuperando áreas que están fuera de control. Todavía existen esas áreas o donde la justicia no funciona normalmente, ¿no es cierto? Y cada vez hay un mayor desprestigio de esta causa y en definitiva nosotros lo que demandamos es que el Estado tiene que ser mucho más agresivo de lo que ha sido hasta aquí en buscar la desarticulación total de estos grupos, porque no se puede permitir que unas pocas personas, porque son muy pocas, amaguen las posibilidades de desarrollo de grandes regiones, que eso es lo que pasa. Patricio, Nosotros, dígame. ¿y qué mirada tiene usted sobre cómo está funcionando la zona, el estado de excepción? Porque es una zona que se supone está con resguardo de los militares o bien de la Marina de nuestro país, dependiendo de dónde estén geográficamente, pero hay un énfasis profundo de parte del Estado de Chile, decisión del gobierno del presidente Gabriel Boric, de mantenerlo esto en el tiempo y las estadísticas demuestran que ha sido exitoso. ¿Qué lectura tienen ustedes sobre ese estado de excepción? ¿Está funcionando bien o se ha relajado con el tiempo? Es decir, muy buena lectura de la decisión del estado de excepción, que para ser justos hay que recordar que fue en el gobierno anterior. Este gobierno lo suspendió y además por mucho tiempo lo aplicó de una forma muy acotada, como ellos mismos dijeron. De hecho, cuando el gobierno toma la decisión de terminar el estado acotado y pasa a un estado completo, que es tal como lo establece la ley, es ahí cuando se produce la baja. ¿Ah? Durante más de un año con el estado acotado. Pero el estado de excepción es indispensable para lograr avances en la justicia, en reducción de los hechos de delito. Cuando usted mira, por ejemplo, la detención de la tercera persona, que ustedes mismos lo mostraron en televisión, del atentado sobre los carabineros, Antigüen, Tomás usted Antigüen. ve, claro, usted ve que van 2 patrullas de infante marino ante la policía y no hay ningún tipo de violencia ni reacción. Eso sin estado de excepción lo más probable es que no se pudiera hacer y que las policías no pudieran entrar. Entonces, el estado de excepción es fundamental. Con todo, yo creo que puede ser mejorado. Es decir, hay periodos
en que, por ejemplo, han existido dispositivos para capturar a gente que hace atentados, dispositivos rápidos que han funcionado bien. Por ejemplo, también eh, hay acciones que ayudan a que las policías trabajen y que contribuyen a tomar detenidos y a desarticular los grupos. Yo creo que ahí hay un espacio mucho mayor. Por otra parte, hay que también decir que, por ejemplo, este atentado de ahora, claro que hay una falla. Hay una falla porque ese nivel de concentración de máquinas, ¿no es cierto? Es- siempre ha sido un probable atentado. Eh, por ejemplo, lo que acabo de decirle, de que han pasado 3, 4, 5, 6 atentados, no tan grandes como este, pero no se aplica la ley antiterrorista, no se invoca. También es un descuido. Después, casos como hace un mes, ¿no es cierto? Se intentó exhumar los restos de Pablo Marchán por una orden judicial. Las autoridades, los funcionarios públicos fueron repelidos a balazos y no pasó nada, no se tomaron acciones. Entonces, permitir que existan estos espacios donde, donde ellos controlan el territorio, obviamente que es permitir que exista el terrorismo. Y Patricio, eso creo que el gobierno debe ser mucho más intenso. ya, pero en la lectura que usted tiene sobre el problema de la zona, hemos conversado tantas veces, tantos años además Eh, sobre el mismo tema, que los Así camiones, es. que maquinaria, problemas, si hay que aplicar o no cierta u otra ley. ¿Contra qué se está enfrentando hoy día el Estado de Chile? ¿Qué sensación tiene? Porque uno escucha a las autoridades y se han desactivado grupos que antes eran muy provocadores de actos que son muchas veces tachados de terroristas. Hoy día son células independientes, son gente que actúa como lobos solitarios, o se están rearticulando antiguas células como la CAM, por ejemplo, o están llegando otros grupos ahí a la zona. Mire, yo creo que son grupos terroristas. Creo que efectivamente, hay que decirlo, ha habido un avance muy importante. Eh, pero ese avance nos ha llevado a una situación mejor que la que estábamos, pero igualmente aún mala. ¿Ah? Y creo que el Estado tiene que hacer un esfuerzo final y muy intenso en desarticular completamente estos grupos, porque nunca han sido desarticulados completamente, han seguido operando, siempre se ha mantenido un nivel de operación, bueno, y hay casos graves que lo demuestran. El caso de ahora, ¿no es cierto? Pero también el caso de los carabineros asesinados, y cada cierto tiempo tenemos eh, un patrón de hechos, a lo mejor menos, pero con la posibilidad de ser más graves. Ya. Y a partir de este atentado contra la central Rucal, usted representa además una multigremial, hartos gremios, muchas personas involucradas en ese lugar. ¿Cómo ha marcado este atentado en el aumentar probablemente las medidas de seguridad, las alertas que algunos las habían bajado o reducido, me imagino yo, frente al éxito que ha tenido en alguna zona el estado de excepción, que ha reducido la criminalidad ahí en la macrozona sur? ¿Qué impacto ha tenido finalmente esto en las industrias de la zona? Bueno, las industrias enfrentan costos operacionales mucho más altos de operar en zonas por diferentes razones, porque los turnos de transporte son distintos, porque el costo de los incendios en algunos casos, porque hay que tener medidas de seguridad adicionales. En realidad es más caro operar en esta zona que lo normal. Bueno, y por otra parte, lo que no sé si se lo comenté, pero muchos de los sectores más principales hace más de 20 años que no tienen inversiones relevantes. Entonces, ¿qué es lo que enfrentamos? Que no hay inversión y en definitiva, eh, incluso empresas chilenas, ¿no es cierto? Recientemente se aprueban plantas de celulosa en Brasil en plazos récord, 18 meses. Aquí los trámites demoran 10 años y además tenemos problemas de seguridad. Entonces, aquí en definitiva, mientras no haya un cambio brutal en la seguridad que asegure a las personas que en definitiva van a poder ejecutar sus labores normalmente, es difícil cambiar el ánimo en general. Nosotros creemos que se puede, que no es una cosa imposible si la
autoridad se aplica como corresponde. Patricio, ¿y usted concuerda con la mirada que tienen los chinos sobre este tema, los empresarios chinos? Porque la Rucalwe, el lugar donde fue el atentado, para los que no saben, se está construyendo ahí una central hidroeléctrica. Para algunos puede ser resistido ese tipo de desarrollo ahí en la zona. Los chinos han reaccionado y dicen, bueno, esto va a dificultar nuevas inversiones de capitales chinos en la zona, en otros puntos del país. ¿Son comprensibles esos reclamos o quizás le están poniendo mucho los chinos, por decirlo coloquialmente? Yo creo que tiene toda la razón. Y lamentablemente le diría lo mismo cualquier inversionista de cualquier país, sea chino, americano, alemán, le diría lo mismo. Y es lo mismo que le dicen los connacionales. Es lamentable que tenga que venir un inversionista tan lejano y tan importante, por otra parte, eh, a decir algo que es obvio. Patricio, ¿y esto cómo impacta los procesos de diálogo que hay ahí en la zona, que también han sido liderados por el gobierno, con luces y con muchos elementos positivos que hemos conocido a lo largo de los últimos meses? ¿Esto entraba, dificulta, empaña, opaca quizás estas mesas de diálogo, el tratar de llegar a un acuerdo con las comunidades? No, no, yo creo que es como, hay algún punto que lo opción, pero son procesos bien paralelos. Nosotros no pensamos que el diálogo que es necesario y es positivo iba a mejorar el tema de violencia. Creo que corre por carriles separados, los grupos violentos están al margen del sistema, pero con todo es necesario buscar y dialogar respecto a soluciones de reparación y de las políticas de tierra que se deben tener para mejorar la certeza jurídica en la zona. Es decir, un, si bien tan desconectado en su origen, ¿no es cierto? Estamos conversando con Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de la Araucanía, haciendo una suerte de reflexión en torno a las medidas que se han tomado a raíz de este atentado a la central hidroeléctrica Rucalwe, principalmente a la quema de estos camiones, casi 50, además de 2 guardias lesionados que dejó este atentado ocurrido el domingo en la madrugada, en un día feriado, donde al menos 12 personas encapuchadas irrumpieron, amedrentaron a los guardias y procedieron a quemar estos vehículos de procedencia china. Muchos camiones además eran, entiendo, eléctricos, eran muy pero muy modernos, por eso es que el daño económico para la zona y también para las empresas que estaban trabajando es bastante cuantioso. La inversión por ahora sigue, pero están todos estos elementos, estos cuestionamientos que han planteado obviamente los capitales chinos. Patricio, estás de regreso. Así es, así es. Sí, se nos había ido un poco la señal. Sí. ¿Qué es lo que viene ahora? He escuchado también que ha habido declaraciones cruzadas de parte, por ejemplo, del fiscal nacional en torno a este tema. ¿Se está investigando de buena forma? ¿Los fiscales saben lo que hay que hacer? ¿Está la tecnología adecuada? ¿Hay inteligencia allí para poder investigar? Mire, yo creo que han habido importantes avances de un tiempo a esta parte en la fiscalía, sobre todo cuando hubo cambio fiscal nacional y regional, y han tenido resultados y hay que reconocer el trabajo. Con todo, a mi modo de ver, hay una acción pendiente del Estado de ir más frontalmente contra estos grupos que no tiene que ver con la persecución penal, sino que con medidas preventivas para la desarticulación. Bueno, seguiremos atentos a lo que pasa ahí en la zona. Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de la Araucanía, muchas gracias por esta entrevista. Que tenga una muy buena jornada. Muchas gracias, Laura. Que le vaya muy bien. Buen día. Un gusto. Buen día.